pequeño Bartimeo y dijo, ¿qué sucedió entonces, mamá? Bueno, el profeta se puso a ayunar y a orar. No, Bartimeo. Él solo caminaba de lado a lado del cuarto, de punta a punta, hasta que el Espíritu vino sobre él. Y cuando el Espíritu vino sobre el profeta, él mismo se tendió sobre el pequeñito, sus labios con los labios del pequeñito, y él estornudó 7 veces, y Jehová levantó a ese pequeñito a vida otra vez. Oh, como para ese momento bajó una brisa fría sobre Bartimeo, y él tiritó. Oh, él pensó, ¿no fue eso maravilloso? Y solo pensar ahora que ese Elías y Eliseo, su sucesor, pasaron hace muchos años, como a unos 20 pies, de donde yo estoy aquí sentado, yendo juntos sobre esas mismas piedras por las cuales yo caminé esta mañana. Ellos caminaron allí juntos por este camino, bajando, y él tomó su manto y abrió el Jordán y cruzó al otro lado. Oh, que si yo hubiera estado sentado aquí en ese entonces, ciego y miserable y tiritando en el frío, y necesitado, yo hubiera corrido a la calle y los hubiera detenido y dicho, oh grandes profetas de Dios, pidan al Señor que me dé mi vista otra vez. Pero ay de mí, es muy tarde ahora. El sacerdote nos dice que los días de los milagros pasaron hace mucho tiempo. Ya no hay tal cosa como esa. Eso fue para otra edad. No puede haber lo sobrenatural en este día. No hay nada de eso. Así que todas esas cosas que Dios una vez hizo, de alguna u otra manera, Él debe haberse ido al piso de arriba y acostado o algo. A Él simplemente no le importa de su pueblo. Él nos permite hacerlo lo mejor que podemos. Así que ya no hay más días de milagros. Oh, esa era una cosa horrible. Y Él dijo, ahora, si yo hubiera estado aquí cuando ellos pasaron, yo hubiera hecho que uno de esos profetas le pidiera a Dios. Yo hubiera estado satisfecho. Yo hubiera recibido mi vista. En ese momento, él oyó algo viniendo. Lo puedo ver mientras se levanta. Él oye el retiñir de las pequeñas pezuñas en el empedrado que conducía a la puerta. Y él oyó el golpecito de una sandalia enfrente de eso, y a 2 hombres hablando. Así que debía ser un hombre rico, pues su transportación era por medio de una mulita. Los pobres tenían que caminar. Mas este hombre podía costearse un burro. Así que él salió corriendo rápido y dijo, oh bondadoso Señor, yo llegué tarde esta mañana a mi lugar, a donde mendigo. Y yo no tengo una moneda, y yo tengo una familia que alimentar. ¿Sería usted tan bondadoso como para darme una moneda? Entonces una voz muy tosca habló. Dijo, yo soy el siervo del Señor. Yo voy en camino a Jericó. Hay un fanatismo que va a empezar esta mañana, y yo soy el director de la asociación ministerial allá. Y nosotros no permitiremos aquí a ninguno de estos así llamados profetas en nuestra hermosa provincia. Así que yo voy en camino, yo estoy en los negocios del Señor, así que quítate de mi camino, mendigo. Debo seguir mi camino. Y el pobre mendigo juntó sus trapos otra vez y buscó a tientas alrededor hasta que encontró su roca, pero el sol entonces estaba brillando. Al otro lado había proyectado una sombra. El sol se había subido un poco más alto, estaba dando la vuelta. Así que él se va un poco más adelante, lo podemos ver, ir tentando hasta que encontró una piedra grande otra vez, y él se sentó y se recargó en la piedra cerca del muro, en donde el sol había llegado y dado luz en ese lado y calor. Está muy frío en esa mañana,
Así que él apiló su ropa otra vez alrededor de sus hombros, y él empezó otra vez a soñar. Y él empezó a pensar, esa otra historia que a mí me gustaba tanto y que mi madre acostumbraba a contar, fue solamente como a unas 500 yardas de aquí, cuando Josué, el gran guerrero, el siervo del Señor, el poderoso, que le sucedió a Moisés, el gran general, se paró en las riberas al otro lado. Oh, cómo recuerdo mirando al lugar cuando era un pequeñito, sentado aquí en las colinas cuando mamá me estaba meciendo y apuntaba con su hermosa mano. Y allá, Josué se paró y el Jordán se dividió. Y nuestro pueblo cruzó al otro lado del mar, o mejor dicho, cruzó las aguas en tierra seca en el mes de abril, cuando las tormentas habían caído en las montañas de Judea y todos los lugares bajos estaban inundados con agua, y las grandes aguas lodosas se dividieron, y Dios las dividió, y ellas se quedaron ahí hasta que 2,5 millones de gente cruzó al otro lado. Amén. Alguno de estos días yo tengo que llegar a mi Jordán. Ustedes tienen que llegar a su Jordán. Oh, yo quiero que Él detenga las aguas sucias y lodosas de la muerte y que cruce al otro lado en las alas del Espíritu Santo. Amén. Él enviará a la estrella de la mañana para iluminar el camino. Solo allá, al cruzar la colina, Bartimeo, es en donde sucedió esto. Y entonces, cuando Israel había cruzado, al otro lado el temor estaba sobre Jericó, al grado que todas las puertas fueron cerradas, y ellos acamparon y pusieron el arca del Señor exactamente en su lugar. Y luego ellos esperaron en el Señor. Es una cosa buena de hacer, moverse tan lejos como Dios le permite moverse, y luego esperar en el Señor. Los que esperan en Jehová, sus fuerzas renovarán. Y ellos, arreglando todo, se prepararon y luego esperaron. Y un día, el grande y poderoso guerrero Josué, el general, iba caminando un día a lo largo de los muros, vigilando. Y él vio parado en una pequeña colina, estaba allí un hombre de poderosa apariencia con su espada desenvainada y en su mano que brillaba en la luz del sol. Josué, siendo un guerrero, sacó de su vaina su propia espada y se encaminó para encontrarse con él. Él dijo, ¿quién eres tú? ¿Eres de los nuestros o eres de nuestro enemigo? Entonces la voz del extranjero le respondió. Él dijo, yo soy el príncipe del ejército del Señor. Yo soy el príncipe del Señor sobre su ejército. El poderoso Josué tiró su espada al suelo y se quitó su casco y se postró en la tierra con sus manos en su rostro y adoró al Señor. Oh, dijo Bartimeo el ciego, yo hubiera deseado haber vivido en esos días. ¿Qué si en ese entonces yo hubiera estado parado aquí mismo? Y yo soy un israelita, y yo soy el heredero de todas esas bendiciones. Todas esas cosas me pertenecen. Y si yo hubiera estado parado aquí, yo le hubiera hablado al príncipe del Señor, y él me hubiera dado de vuelta mi vista. Y yo hubiera salido, y hubiera hecho una honesta y buena vida para mi familia. Pero ay de mí, esos días pasaron. ¿Qué le sucedió al príncipe del ejército del Señor? El ciego mendigo no tenía la menor idea de que ese mismo príncipe estaba a menos de 100 yardas de él. Cuando pensamos en él
es cuando Él se acerca. Cuando nuestros corazones se quedan en Él, los pensamientos de nuestros corazones están constantemente en Él, es cuando Él se acerca a nosotros, cuando nosotros nos acercamos a Él. Él tiritó un poquito, él pensó, oh, si tan solo pudiera haber visto ese príncipe, pero viniendo allí por la calle, saliendo de la puerta, vino ese mismo príncipe, solo que en otra forma. Y él oyó un ruido. Por lo general, en donde está ese príncipe hay mucho ruido. Él oyó algo de ruido y se preguntó de qué se trataba todo eso, y en solo unos cuantos momentos todo el lugar estaba lleno, completamente lleno de gente. Y él empezó a oír toda clase de voces, unos diciendo, Hosana al Rey de David, al Hijo de David, otros voces gritando, fuera con ese fanático. Él no es nada más que un senador impostor, él es un diablo, él está poseído de Belcebú, y no hay nada en él. Él no es nada más que un maestro falso, fuera con él. Y el pobre ciego Bartimeo empezó a preguntarse, ¿de qué se trata todo esto? Y entonces él oyó a ese sacerdote que le había hablado unas cuantas horas antes diciendo, oye, tu profeta Galileo así llamado, si tú levantas a los muertos como dijiste que tú hiciste, levantaste a Lázaro de la sepultura, nosotros tenemos un cementerio lleno de ellos allá arriba en la colina. Veamos que tú vayas y levantes a algunos de ellos. Como ustedes saben, ese diablo tampoco está muerto todavía, él vive todavía. Correcto. Veamos que tú hagas algo. Jesús nunca ni siquiera le prestó atención a él. Y si él no lo hizo en ese entonces, tampoco lo hace hoy su pueblo. Deje que grite cuanto quiera. A nosotros no nos importa, nosotros caminamos en el Espíritu del Señor. Ellos estaban tirando con fruta pasada, haciendo burla de él, y otros gritando, llorando y aclamando, y era una multitud mezclada. Y en donde quiera que usted encuentra a Jesús, usted encuentra esa misma cosa. El Evangelio atrae una multitud mezclada. Tres clases diferentes de gente. Un creyente, un incrédulo y un manufacturado. Eso es generalmente lo que está en las multitudes. Y allí estaban todos ellos, solo alborotando. Y él se levantó y dijo, ¿quién es este? Y alguien dijo, cállate, le voy a decir al sacerdote que te eche de la sinagoga. Siéntate. Quisiera saber, él dijo, ¿quién es este hombre que ha levantado toda esta emoción? Y él no podía hacer que alguien lo escuchara. Y él oyó otra vez los gruñidos del sacerdote. Y una mujer hizo un acto de fingimiento, lavándole sus pies y todo lo demás, haciendo burla de él, así como lo hacen hoy, la misma cosa. Como ustedes saben, Dios se lleva a su hombre, pero nunca a su espíritu. El diablo se lleva al de él, pero nunca el espíritu. El mismo espíritu sigue viviendo entre el pueblo. Esa es la verdad. Dios se llevó a Elías, pero el espíritu vino sobre Eliseo. Dios se llevó a Eliseo, vino en Juan el Bautista. Esos espíritus no mueren. Y él se llevó a su Hijo Jesús, y el Espíritu Santo vino sobre la iglesia. Amén. Esos espíritus críticos de esos sacerdotes incrédulos todavía viven hoy entre la gente, espíritus religiosos criticando, haciendo burla. Pero así como Jesús era en aquel día, así es Él hoy, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él sigue en los negocios del Padre. La iglesia del Espíritu de Dios prevalecerá. Ellos seguirán hacia adelante. Jesús tenía toda la carga del mundo sobre Él. Él en ese momento iba rumbo a Jerusalén para ser hecho una ofrenda por el pecado del mundo. Él siendo el Hijo de Dios, el Mesías ungido.
Él ciertamente sabía lo que le esperaba a él un poco más adelante, yendo en su camino en ese momento para morir por los pecados de esa gente, y ellos haciéndole eso a él. Su rostro estaba fijo hacia Jerusalén. Él siguió en su marcha. Él nunca escuchó a sus burlas y alborotos. Él nunca prestó nada de atención a eso. Él siguió adelante. Y de repente, allí estaba una dama que se inclinó y levantó a nuestro anciano amigo ciego y mendigo, y él dijo: gracias, bondadosa señorita. Me parece que usted es muy bondadosa. Me gustaría hacerle una pregunta, si es que usted lo es, mi querida niña. ¿A qué se debe toda esta conmoción? ¿Quién es el que pasa por aquí? Oh, yo puedo oírla decir: es Jesús de Nazaret, el profeta de Galilea. ¿No ha oído usted de él? No, no ha oído. Oh, entonces vino a su mente, vino a su memoria, que su madre le había dicho que algún día el Señor nuestro Dios, visitará a su pueblo, y Él enviará a su Hijo, y ese será el profeta del cual habló Moisés. Él será un Dios profeta cuando Él venga. Oh, entonces sus esperanzas empezaron a elevarse. Oh, entonces él supo que él sería el hijo de David para él, siendo él un judío. Él sería el hijo de David, y sabía que si él era el profeta, que él de seguro podía tocar a Dios por medio de él. Así que él clamó y dijo: oh, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la jovencita dijo: oh, Señor, yo también soy una de sus discípulas. Oh, esa es la razón entonces por lo cual es usted tan bondadosa. Como ustedes saben, los discípulos de Jesús son bondadosos y considerados, llenos de amor y compasión, tratando de ayudar a alguien, tratando de ayudar a alguien a que encuentre a Jesús. Y ella dijo: oh, Señor, agárrese de mi brazo. Yo trataré de llevarlo a mi maestro. Ese es un verdadero cristiano. No tratar de regresarlo, sino tratar de llevarlo más adelante. Y el ciego mendigo trató de agarrarse de su brazo, pero él ya se había ido muy lejos por el camino, al grado que fue imposible con la multitud empujando, y él ciego, y ella solo una mujer, y él impotente. Así que ellos no pudieron lograrlo. Así que él empezó a gritar tan fuerte como podía. Así que ellos no pudieron lograrlo. Así que él empezó a gritar tan fuerte como podía: oh, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí.